Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Más, prendeme la luz acá, por favor. Agradecido al Señor por un día más de vida. Agradecido al Señor porque, hemos pasado un día más, aunque encerrado en la pandemia. Y bueno, damos gracias al Señor porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Así que, hermanos amados, podamos seguir confiando en nuestro Señor, podamos seguir esperando en Él. ¿No? Esperar en Dios es lo mejor, hermano. Porque esperar en los hombres no es bueno. Es como poner al brazo derecho o al brazo izquierdo por nuestra fuerza, nuestra seguridad, nuestra protección, poner a nuestros brazos. Y nuestros brazos no son una buena protección, digamos, porque la fuerza se debilita, el brazo pasan los años y pierde fuerza y pierde agilidad y todo eso. Entonces, confiar en nuestra fuerza, confiar en nuestros brazos, en nuestras piernas, eso es vanidad nada más, hermano. Lo mejor que podemos hacer es confiar en el Señor, confiar en aquel que se comprometió con nosotros, que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. No, confiar en el Señor es algo precioso, es algo maravilloso, porque eso sobrepasa nuestras debilidades y a nuestra fidelidad también. No, porque el Señor siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y Él está obligado, por así decirlo, por su amor y por su palabra, siempre estar con nosotros. Él nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros, acompañándonos siempre. ¿No? En los momentos de desesperación, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, Él siempre está con nosotros. Él nunca nos deja sin su presencia, hermano. Así que tengamos paciencia y sepamos esperar en Él, porque Él sabe qué día, qué hora, qué minuto todo esto va a pasar. Mientras tanto, nosotros sigamos en comunión con el Señor, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio de la fe, por medio del Espíritu, confiando siempre en el Señor, hermano. No nos desalentemos, no nos desanimemos, no escuchemos a aquellos que nos quieren direccionar a otra cosa, ¿no? Sigamos guardando la cuarentena hasta que el Señor diga, y sabemos que no es la cuarentena solamente lo que nos protege a nosotros, sino el Señor cuando nosotros seguimos una dirección. Amén, hermano. Les saludo a todos. Espero que hayan escuchado el programa de nuestro hermano Nicolás el día, aunque no sé si mi esposa lo pudo subir, porque tuvimos dificultad para subir el último programa. Es como que mi esposa lo subía, pero no quería subir el programa en YouTube. Tal vez lo subió, no lo sé. Si no lo subió, vamos a tratar de subirlo al programa de nuestro hermano Nicolás el día lunes. Señor bendiga a Nico, que Dios bendiga a su siervo, que Dios bendiga a nuestra hermana Andrea y a nuestra hermana Estela, a Timoteo, y a cada uno de ustedes el Señor les bendiga grandemente, hermanos. No, ustedes puedan sentirse fortalecidos, sentirse acompañados por el Espíritu. Y bueno, hermano, estoy muy distanciado de todos ustedes en cuanto a la comunicación, pero ya me voy a poner al día, hermanos amados, de estar en contacto con todos ustedes. Agradecido al Señor por una hora más de programa. También saludo a todos mis hermanos y mis hermanas que nos ven por Facebook. El Señor les bendiga grandemente, hermanos amados. La intención de este programa es alimentar a los hijos de Dios con la palabra de su gracia, ¿no? E ir descubriendo por medio de lo que la palabra de Dios dice, cuál es y cómo es el orden de la casa, ¿no? En la delineación de la casa, en las reglas que hay en la casa, las leyes que hay en la casa, las ordenanzas que hay en la casa. Bueno, todo eso tenemos que ir descubriendo
porque la casa es la iglesia, ¿no? Y la iglesia somos cada uno de nosotros, y la iglesia es cuando todos estemos juntos. Ahí también es la iglesia. Y todo eso tiene un cordón, una plomada de medida que Dios ya trazó desde antes del principio, en la eternidad pasada. Por eso, hermanos amados, entender estas cosas, poder entender la delineación de la casa, las reglas, las ordenanzas, los mandamientos de la casa, es poniéndonos en acuerdo con aquel que es el dueño de la casa. Y el dueño de la casa es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Por eso, hermanos amados, agradezco al Señor. Espero que en esta noche el Señor nos dé una palabra para que ustedes puedan abrir sus ojos del entendimiento y así poder entender algo más sobre estas cosas. Vamos a orar y pedirle al Señor por su vida. Usted pídale por mi vida. Oremos por las personas que están en terapia intensiva, por las personas que están en los hospitales, por las que están en las cárceles, que el Señor pueda, Señor, tener misericordia. Oremos por nuestro presidente y también por los ministros que lo acompañan, por nuestro intendente, que el Señor lo bendiga grandemente su vida, la vida de su esposa, de sus hijos. También oremos por la radio de la predicadora, que también el hermano nos da facilidades para que nosotros podamos hacer 2 horas de radio los días lunes y los días viernes. Empezamos, la radio empieza a las 10 y termina a las 12 del mediodía. Gracias le damos al Señor. Entonces, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú me ayudes a entender tu palabra, que tú me ayudes, Señor, a poder trazar tu palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que el Espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, esté con nosotros y en nosotros en este momento. Padre, te pido que tú nos ayudes en todo. Y si en algo te hemos ofendido, te hemos faltado, te pido que nos perdones y tengas de nosotros misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 11 y 12. Alzamos vela, por lo tanto, desde Troas. Hicimos curso derecho hasta Samotracia, y al día siguiente a Neópolis, y desde allí a Filipos, que es una ciudad de Macedonia, la primera principal de la región, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad detenidos ciertos días, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Fíjese que ellos llegaron hasta Samotracia, llegaron allí. Esto quiere decir, Samotracia significa señal de pañuelo, ¿no? Señal de pañuelo. Y eso habla de la necesidad que hay ahí en ese lugar. Como en todo lugar había necesidad del Evangelio de la Gracia, ¿no? Y esa necesidad que había, tal vez los apóstoles se detuvieron allí en Samotracia y predicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, predicaron el Evangelio de la gracia ahí en ese lugar, ciertamente con poder, como era acostumbrado en ellos, con dedicación, con entusiasmo, ¿no? Eran hermanos que ya tenían la experiencia de la predicación en el campo apostólico. Gloria al nombre del Señor. Y también dice que ellos fueron de Samotracia al día siguiente, y al día siguiente a Neápolis. Estuvieron un día nada más ahí, mire, a Neápolis. Y Neápolis quiere decir una ciudad. ¿Vio? Y eso siempre una ciudad, en alguna ciudad, en alguna provincia, en algún continente o en algún país, siempre le llama la atención para que uno pueda predicar el Evangelio. Dios, siempre hay una oportunidad y el Espíritu Santo nos va llevando.
nos va llevando a pueblos y también nos va llevando a ciudades para que nosotros, y como fue en aquel tiempo, los apóstoles también pudieran predicar el Evangelio, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pero ellos habían escuchado, anteriormente habían escuchado un llamado desde Macedonia. Macedonia, en el capítulo 16, cuando él vio la visión, ¿se acuerdan? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciéndole, pasa Macedonia, ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjese, y acá lógicamente que ellos vieron una necesidad, ¿no? Vieron una necesidad y vieron también un terreno nuevo como era Neápolis, ¿no? Y bueno, ahí había un buen lugar para predicar la palabra del Señor, pero ellos no se podían detener porque ellos fueron llamados para ir a Macedonia. Fueron llamados para ese lugar. Y allí fueron a Macedonia. Tan pronto como pudieron, llegaron ahí a Macedonia. ¿No? Qué hermoso ver acá un detalle, ¿no? Un detalle de obediencia al Espíritu Santo, ¿no? Porque acá vemos la obediencia que ellos tuvieron frente a la petición que se le hizo a ellos, ¿no? Porque un varón, dice, un varón se le apareció a ellos y les dijo, ¿no? que procuráramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio, ¿no? A veces nosotros no sabemos distinguir entre una visión o una dirección o un llamado. No sabemos distinguir a veces. Acá dice que tuvieron una visión de un varón macedonio. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y también ellos intentaron predicar anteriormente en otro lugar, después intentaron en otro lugar, pero no se les dio. Llegaron a Bitinia, pero tampoco se les permitió allí en ese lugar. Y después dice que pasaron a Troas, y bueno, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie. Esa es la visión que él había tenido. Nos ven, predícanos el Evangelio, anúncianos. Y esas cosas a veces se dan, hermano, esas cosas. Y qué bueno que podamos ser direccionados de esta manera. Hay que tener mucho cuidado hoy con la nueva escuela que hay de predicadores y también de enseñadores ¿no? Y bueno, y habladores, porque ellos no usan la palabra de Dios para predicar, sino que usan la verborragia basada en la psicología, en la psiquiatría y en toda esa ciencia que tienen un mensaje aparentemente muy bonito, muy dulce, pero que en sí mismo esos mensajes nos llevan a la transformación de los hermanos, de las personas que lo oyen. Son mensajes dulces al oído y bueno, y alegran el corazón de las personas, pero no llevan en sí mismo el mensaje, ese mensaje no lleva en sí mismo un mensaje del Espíritu Santo, que es un mensaje transformador,
que es conformador ese mensaje. Ese mensaje del Espíritu Santo siempre nos está haciendo ver la regla, siempre nos está haciendo ver las leyes, siempre nos está haciendo ver el delineamiento, siempre nos está haciendo ver la estructura, ¿no?, del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No? Siempre se nos está llevando a que nosotros pongamos atención a esas cosas. Ahora fíjese que nos está mostrando que para poder dedicar el Evangelio hay que seguir una guía. En este caso Pablo estaba siguiendo, habiendo él sido enviado por los hermanos por los hermanos de Antioquía, y ellos oraron por Pablo, y entonces él fue al campo misionero como Dios le había encomendado a él por medio del Espíritu Santo. Son reglas que hay que seguir, son enseñanzas que nosotros tenemos que mantener. Estas enseñanzas no pueden cambiarse. Estas reglas, estas leyes, por así decirlo, no se pueden cambiar. También vemos cómo la iglesia era conducida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo confirmaba a los hermanos en la medida que ellos estaban, como dice en el capítulo 13, dice esto, sirviendo, no, vamos a leerlo para no equivocarme, y dice, capítulo 13, dice, y ministrando estos al Señor, ayunando, ellos ministraban al Señor. Ya lo hemos explicado a eso, ¿vio? Entonces, cuando uno ministra a Cristo a otras personas, el Espíritu Santo nos acompaña en todo sentido, porque estamos ministrando la vida a las personas que no la tienen, o a aquellos que la tienen, les ministramos la vida para que sean perfeccionados. Bueno, y así, estas son reglas y son estatutos, por así decirle, o son delineamientos, o son enseñanzas, doctrinas que no pueden cambiarse. Esa es la manera en cómo se tiene que conducirse en la iglesia, ¿no? Ministrando la vida que Dios nos ha dado a otros, ¿no?, con el apoyo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, cuando ve que nosotros ministramos la vida a otros, entonces Él nos va direccionando por medio de los profetas, porque el Espíritu Santo no habló. No era una persona, no vieron una persona hablando con ellos, sino que seguramente a través de uno de los dones del Espíritu Santo, o a algunos de los ministerios de Cristo, el Espíritu Santo habló y les dio a conocer la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Cómo se constituye una iglesia, cómo se forma una iglesia local. ¿Entiende, hermano? No tenemos que tomar nada del mundo, nada de su ciencia, nada de su conocimiento. No, hay pastores que son psicólogos y usan la psicología para formar iglesia, o son mentalistas, póngale, o son personas que han estudiado filosofía o otras ciencias que tienen que ver con el comportamiento humano, psiquiatría, vaya a saber qué ciencia, y quieren conducir o establecer la iglesia basado en esa ciencia, en ese conocimiento, y eso no podemos aceptarlo. La iglesia no tiene que aceptarlo eso. La iglesia tiene que aceptar como norma de vida, como regla de vida, como ordenanza, como mandamiento, como plomada, como hilo conductor, tiene que aceptar la doctrina de la gracia. ¿No? Tiene que aceptar lo que Pablo estableció en las 14 epístolas que él escribió. Bueno, entonces dice, acá vemos que el Espíritu Santo le ordenó a ellos que fueran a Macedonia, ¿no? Porque aunque podían haberse detenido, ellos obedecieron a la visión que habían tenido, a la persistencia que habían tenido ellos. Y ellos buscaron un punto
central para poder hacer su tarea. Una vez que llegaron a Macedonia, buscaron un punto principal o central. Y esa era la ciudad principal. Era la ciudad principal. ¿Vio? Y nosotros parece que tenemos que hacer lo mismo, porque dice que la ciudad principal desde la cual sonó fuera el Evangelio en aquella región, ¿no? Y bueno, y entonces, lógicamente que no es porque era la ciudad principal, sino porque el llamado era hacia Macedonia. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, ¿cuál fue el resultado que ellos obtuvieron? ¿No? ¿Cuál fue el resultado que ellos tuvieron por haber dejado ser conducir, por así decirle? Entonces, dice que el resultado fue día de mucho desaliento, día de mucho desaliento, día de mucha espera, ¿no? Y ahí ellos tuvieron un encuentro de oración, ¿no? ¿Vio? Y también se encontraron con un demonio ahí que fue echado afuera, y después ellos fueron encarcelados y fueron encepados, es decir, un cepo le fue dado. Y también ellos, el resultado también fue una iglesia de gracia, fundada en la gracia, y que fue muy buena esa iglesia, una iglesia modelo, y también fue una iglesia donde el apóstol Pablo le escribió unas cartas preciosas para la edificación, ¿no? La epístola a los filipenses. Entonces, nosotros vemos que cuando vamos a ser guiados, no siempre vamos a encontrarnos con la bendición en el sentido que nosotros tenemos, sino que muchas veces nos vamos a encontrar con algunos problemas de rechazo, de desprecio, de persecución, aún de golpes que nos van a dar, aún de buscarnos para matarnos, ¿no? Como nos pasó a nosotros en Santiago del Estero. Pero el Señor siempre está cuidándonos, siempre está protegiéndonos, y a veces el Señor permite las cosas, todo para el provecho del Evangelio. Y dice que estuvieron allí ciertos días, estuvieron allí morando allí, y ellos no lograron una gran victoria en la ciudad de Macedonia, porque ellos no se mantenían en fe, ¿no? Ellos no se mantenían en un lugar de fe. Y vamos a leer ahí en el capítulo 16 del libro de Hechos, y dice: y zarpando pues a Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Vio? Estuvieron allí algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Bueno, ahí en ese viaje ellos se encontraron con la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando, ¿vio? Fíjese con lo que ellos encontraron, ¿no? Cómo ellos encontraron
con todo eso cuando ellos fueron a predicar. Entonces nosotros estamos aprendiendo de que cualquier cosa nos puede ocurrir cuando vamos al campo misionero, ¿no? Al campo apostólico. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Eso decía la mujer, o el espíritu inmundo que estaba en ella. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjese cómo lo reprendió Pablo, ¿no? No le dijo: yo te echo fuera, no, yo te echo fuera, Pablo, yo, sino te mando en el nombre del Señor Jesucristo, le dijo. Pero en el nombre del Señor, porque Pablo sabía que en ese nombre había poder. Sabía que ese nombre fue puesto sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y debajo del mar. Y que todos le debían obediencia a ese nombre, a ese hombre, a ese nombre, porque él había vencido a todos sus enemigos los venció. Entonces él usaba ese nombre: te mando en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es otra enseñanza, otra ley, por así decir, otra doctrina, ¿no? De que aprendemos por medio del libro de los Hechos. Aprendemos que para poder echar a un demonio afuera, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo, ¿no? Por lo menos vemos aquí. Muchos usan la sangre de Jesucristo, ¿no? Pero la sangre de Jesucristo tiene otra operación. La sangre de Jesucristo es para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Pero en el nombre de Jesucristo echamos a todo espíritu inmundo fuera de los cuerpos de las personas. Lo echamos fuera, no nosotros, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no se puede cambiar. No podemos sacar el nombre de nuestro Señor Jesucristo e implantar lo que a nosotros nos parece, ¿no? Hubo unos hijos de un hombre en el Nuevo Testamento que quisieron expulsar demonios, y los demonios los sacaron a patadas, a trompadas, lo disfiguraron en el rostro, le dieron una paliza, porque ellos fueron: te reprendimos y te ordenamos en el nombre de Pablo y del Señor Jesucristo. Cualquier cosa dijeron ellos y no tuvieron autoridad. Pero el apóstol Pablo, que había sido enseñado por el Señor Jesucristo y había entendido bien las Escrituras, él les dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Gloria al nombre del Señor. Esto es precioso, esto es maravilloso que podamos entender, hermanos. Y eso lo tenemos que entender con mucha humildad, ¿no? Gloria al nombre del Señor, porque si no aceptamos lo que la Biblia dice, entonces, ¿para qué nosotros vamos a estar oyendo la palabra de Dios? No, tenemos que oír la palabra de Dios porque estamos interesados en saber más acerca de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer algunos versículos. Ahí Mateo, no, eso ya más, en el capítulo 5 de los Hechos, capítulo 5, 16. A ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. 5, 16. Muchas señales y maravillas. Y dice, la palabra del Señor dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No, todos eran sanados. Gloria al nombre del Señor. Eso cuando estoy hablando mostrando que los espíritus inmundos salían de los cuerpos de las personas. Gloria al nombre de Jesús, alabado sea su nombre. Entonces, volviendo ahí a Hechos capítulo 16,
versículo 11 en adelante, y dice, el apóstol Pablo le decía a esta mujer, y esto le hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjese, salió. Entonces ahí también se encontraron con un demonio, ¿no?, que no hacía maldades. Decía, él te profetizaba, pero claro, él seguramente que profetizaba de una manera malvada, por así decirlo. Tal vez en una ciudad donde se adoraba a otro dios pagano, ella profetizaba que ellos eran siervos del Dios Altísimo, ¿vio? ¿Habrá habido algo en la voz de esa mujer o en las palabras de esa mujer que lo irritó a Pablo, y Pablo tuvo que usar el nombre del Señor Jesucristo para echarlo afuera al demonio? Bueno, gloria al nombre del Señor. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, judíos, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, la cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Fíjate todo lo que ellos vivieron llevando el Evangelio, ¿no? Llevando el Evangelio. Hoy, qué diferente es la mentalidad de los misioneros o de los apóstoles que son enviados. Ellos esperan comer. Yo conocí a un hermano que hacía esos viajes misioneros, pero él quería comer cabrito, chivita y chancho, y él le gustaban los viajes misioneros por toda esa festechada que se daba a él, ¿no? Porque sabía que las personas ahí lo iban a recibir con un agasajo, ¿vio? Dentro de su pobreza, dentro de su necesidad, igual lo iban a recibir como un señor, y a él le encantaba eso. Pero no es que le encantaba mucho predicar el Evangelio, sino que le encantaba esas cosas. Y bueno, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Vio? Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Fíjese que ya también, si bien espera, cuando uno va al campo misionero, uno tiene que estar dispuesto a sufrir muchas cosas, muchas necesidades. La iglesia tiene la obligación, la iglesia de gracia, de extender este mensaje en todo lugar donde el Señor abra puerta. Tiene la obligación. Y si es la voluntad de Dios que nosotros tenemos que sufrir, ¿no? Llevando la palabra del Señor, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. ¿No? Tenemos que estar dispuestos a pasar muchas necesidades, no a darnos la gran vida,
no buscar lo que las almas tienen, sino a las almas mismas. Este es otro principio de enseñanza para la iglesia. ¿Vio? Es otro principio de enseñanza. Y bueno, y si el Señor nos manda, ciertamente que el Señor va a hacer su voluntad, se va a cumplir su propósito, ¿no? Es cuando nosotros somos enviados. Y como vemos que ellos aparentemente no lograron nada al principio, ¿no? Porque no lograron nada porque ellos no se mantenían en la fe. Y bueno, es más fácil, ¿no? Como dice, digamos, retroceder, como lo hizo Juan Marcos, que permanecer en la fe. Es más fácil correr, ¿no?, que permanecer. Pero ¿cuándo corremos? Cuando nosotros vamos por nuestra propia fuerza, cuando nosotros todavía no somos lo suficientemente, digamos, entendidos en estas cosas. Y la iglesia no prepara misioneros. La iglesia no prepara a hermanas y hermanos para hacer el trabajo de evangelización con este mensaje de la gracia. Los legalistas, ellos han enviado por todo el país, y por todo el país se levantaron iglesias legalistas, ¿no? Y se han enviado misioneros, así entre comillas, han enviado ellos sus enviados, pero la mayoría de ellos, el 99% de ellos han fracasado si no han cometido algún pecado de fornicación, de adulterio, de robo y de tantas cosas han cometido los hermanos, porque no fueron preparados, no fueron instruidos para hacer ese trabajo. Acuérdese que acá esta iglesia de Antioquía se manifestó después de 20 años de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y el apóstol Pablo ya tenía, de su conversión, ya tendría como 14 años de convertido, sino un poquito más. Ya tenía de conversión ya el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace un siervo de Dios cuando es enviado a un lugar? Y bueno, espera en el Señor. Espera que el Señor lo vaya llevando, ¿no? Porque ahí en ese momento de ser enviado, está el enemigo esperándonos al costado del camino. Y el único que nos puede liberar a nosotros de ese enemigo es el Señor Jesucristo nada más. Es Dios quien nos puede liberar. Entonces nosotros tenemos que, cuando no sentimos su presencia, cuando no estamos seguros de que está Él guiándonos a avanzar, nosotros tenemos que quedarnos quietos donde sea que vayamos. Estas son enseñanzas que son dirigidas para nosotros, para la descendencia de esos hermanos que fueron antes que nosotros. ¿Vio? Entonces, siempre estamos esperando en el Señor, quietos, esperando y esperando, aguardando que Él nos diga adelante, ahora sí. Ahí en el versículo 13, que es algo muy precioso que nosotros veamos, ahí ellos se encuentran con un grupo de personas que estaban orando, ¿no? Seguramente que el día sábado, era el día sábado porque eran judíos, ¿no? Eran mujeres judías ellas, y el sábado se pusieron a orar. Y ellos tal vez no habían escuchado acerca del Mesías, no habían escuchado acerca del advenimiento de Jesús, ¿no? Que tampoco habían escuchado sobre el derramamiento del Espíritu Santo que había ocurrido en Jerusalén, tal vez. Entonces ellos estaban orando, ¿no? Y de alguna manera estaban observando, en esa oración estaban observando ellos la ley, porque eso era conforme a la ley, digámoslo así. Los apóstoles, ellos fueron a la reunión de oración en el día sábado, pero
ellos no confirmaron que tenían que guardar el sábado, sino que ellos pudieron traer una verdad a aquellas mujeres que el cumplimiento del sábado, ¿no? Ya se había acercado, el cumplimiento del sábado, que el día de descanso ahora se había acercado a nosotros, ¿no? Porque ellos estaban esperando ese día para poder orar, pero los apóstoles le dijeron a ellas, seguramente, que el día sábado ya se había acercado a ellos, el Señor del sábado, por así decirlo. Y porque seguramente que ella, ella tenía que guardar la ley, el día sábado se le mandaba al judío a descansar y a orar, ¿no? A buscar a Dios. Pero los apóstoles le hablaron a esa gente, le hicieron ver a esas personas, y esas oraciones que ella hacían, yo creo que esas eran oraciones sinceras, equivocadas, pero eran sinceras, ¿no? Y por esas oraciones Dios mandó al apóstol Pablo y a Bernabé, y a Silas a ese lugar de Macedonia. Por esas oraciones, fíjese, entre otras cosas, ¿no? Por esas oraciones y Dios le mandó. Quiere decir que podemos estar equivocados en nuestra oración, pero la sinceridad y la intención verdadera que nosotros tengamos mueve también el corazón de Dios, y después Dios mueve a sus siervos. Y fíjese que cómo esa hora de oración del día sábado movió al Señor Jesucristo a enviar a los apóstoles ahí. Y eso es a través de Filipo. Y esto es maravilloso cuando lo miramos bien detenidamente, nos maravillamos, ¿no? Como estas mujeres, por su oración, a pesar de que estaba equivocada su oración, porque ellos desconocían, ¿no?, las cosas que habían ocurrido, Dios les mandó a los apóstoles. Y los apóstoles, cuando le predicaron, ellos encontraron en una de ellas, ¿no?, una mujer que tenía la capacidad para creer, porque dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, vio que adoraba a Dios sinceramente, estaba oyendo. ¿Y qué oía? Y oía seguramente lo que el apóstol Pablo le hablaba. Y el apóstol Pablo tal vez le estaba hablando sobre que la ley ya había sido cumplida y que ya había sido satisfecha, que el Salvador ya había llegado y que ahora era solo por fe. No, solo por fe. ¿Que no tenemos que orar más? No, yo no digo eso. No digo eso, porque el apóstol Pablo nos aconseja a nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda súplica y depravación del Espíritu, ¿no? Entonces tenemos que orar, pero tenemos que orar con el entendimiento, ¿no? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonces eso es muy importante. Esas son reglas que no se pueden quitar de la conformación de la iglesia local, ¿no? Y para que entiendan los hermanos, nosotros tenemos que darle el conocimiento. Nosotros le tenemos que hacer entender a los hermanos, ¿no?, la gracia, ¿no?, dándole el conocimiento. Después el Espíritu Santo hace la otra parte en cada uno, en aquellos que son sinceros. Y entonces esta mujer Lidia ya aceptó al Señor Jesús y le dio habitación a los apóstoles para que ellos se quedaran con ellos.
con ella, gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese qué maravilloso, ¿no? Que el Señor le haya enviado a los apóstoles a estas mujeres que estaban orando en el día sábado, ¿no? Y estos apóstoles eran siervos del Dios Altísimo. ¿Vio? Pero, ¿dónde habrán estado Pablo y los hermanos Silas con él? Pues se ve que no tenían dónde estar, porque la mujer le dio alojamiento. Le dio alojamiento la mujer a ellos, ¿no? Y entonces fíjese qué maravilloso. Ya ellos se encontraron con la salvación, se encontraron con la justificación, se encontraron con la regeneración. Y entonces fuera de la ciudad, a la ribera, a la oración, sentándonos, hablábamos con las mujeres. Y fíjese que no era fácil hacer eso para un judío, y para una judía también no era fácil. Pero bueno, era el Espíritu Santo que lo estaba guiando. ¿Vio? Y así Dios siempre guió a sus siervos a hacer cosas que fueron de beneficio para los demás. Pero más que lo que lograron los apóstoles, yo quiero poner énfasis en cómo se establece una iglesia local, ¿no? Que nosotros tenemos que ir conociendo las reglas, las leyes, los mandamientos, las estructuras. Tenemos que ir conociendo cómo debe establecerse una iglesia local, porque no se puede hacer de cualquier forma. No, ya está todo delineado, hay que solamente entender cómo se construye. ¿Vio? ¿Cuál es el eje? Bueno, sabemos que Pablo dice, yo puse el fundamento, y otro edifica sobre ese fundamento, pero cada uno cuide cómo sobreedifica. Y después dice, algunos usan madera, otros usan heno y otros usan hojarasca. Más nosotros usamos plata, piedras preciosas y oro. Oro, plata y piedras preciosas. Y entonces, y dice que la obra de cada uno, el fuego la probará, ¿no? Y si no se quemare, él recibirá recompensa, pero si se quemare, él sufrirá pérdida, pero será salvo así como por fuego. Entonces, establecer una iglesia de gracia en la localidad de acá de Isidro Casanova tiene que ser una obra primorosa, una obra hermosa. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con aquellos hermanos que están siendo iluminados en el mensaje de la gracia de Dios. Con aquellos hermanos que están aceptando la salvación por la fe, la justificación por la fe. El hecho que usted conozca la salvación, que ahora usted no es salvo por obra sino por fe, el hecho que usted conozca que usted es una nueva creación, el hecho que usted conozca que usted es santo, justo y perfecto, eso no lo capacita a usted para enseñar la gracia. Usted tiene que ir a una iglesia de gracia y ser perfeccionado en ese lugar. Tiene que dejarse perfeccionar por el Espíritu Santo y por la palabra, estando sujeto al pastor de esa iglesia de gracia. Usted tiene que negarse a sí mismo, ¿no? Negar el yo, y tiene que someterse a la voluntad del Señor. Usted como niño recién nacido necesita a alguien que lo instruya, alguien que le dé la leche no adulterada de la palabra. Por eso, hermano, estamos tratando de edificar una iglesia de gracia, ¿no? Para que pueda alcanzar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida. Estoy hablando de que es la venida de la esposa, cuando Él venga a buscar a la esposa. Por eso, hermanos amados, ¿no? Aprender cómo se constituye, cómo se construye una iglesia de gracia, ¿no? Cuáles son las reglas, cuáles son las ordenanzas, cuáles son los mandamientos. Porque en la gracia hay mandamientos, hay reglas, hay estatutos, hay estructura, hay un hilo de división, ¿no? Hay todo
lo que uno necesita para edificar una casa, que es la iglesia. Espero que se entienda, hermanos, que usted lo pueda entender, que usted se va a tener que someter ahí. Usted se va a tener que someter ahí como alguien que va a ser de bendición ahí, como alguien que usted va a colaborar en la construcción de la iglesia local y también en la expansión de la palabra de la gracia. Usted va a tener que colaborar ahí. Para eso Dios lo trajo a esta gracia, para que usted colabore. Pastor, ¿con qué puedo colaborar yo? Con todo lo que usted tiene y con todo lo que usted es, porque ¿sabe qué? La gracia nos pide el 100%. La gracia no pide el 50% ni el 10%, pide el 100%. Entonces, usted tiene que colaborar con todo, nada es suyo, todo de Cristo. Lo único que usted tiene es al Señor, lo único que usted tiene es a Dios para ayudarle en todo lo que usted necesita. Después, hermana, todo lo que usted recibe como bendición no es para usted solamente. Hay una parte que es para usted, para su familia, y hay otra parte que es para que se extienda el Evangelio, y también hay que construir la iglesia de gracia, una iglesia modelo, una iglesia hermosa, preciosa, no solamente en cuanto a los hermanos, sino en cuanto a la estructura del salón, porque el salón hace a la iglesia, por cuanto se predica el Evangelio de la gracia. Estos hermanos perdieron sus vidas, muchos de ellos fueron mártires de la iglesia. De los 12 apóstoles del Señor, 11 apóstoles fueron mártires y uno solo fue un hombre que llegó a la ancianidad y murió por muerte natural. Uno solo. No, por eso, hermanos amados, esto es de mucho valor. Usted que es miembro de la Iglesia de la Gracia, usted tiene que entender que Dios lo trajo a este mensaje para que usted colabore. Fíjese que le dio el privilegio de que usted colabore con el mensaje de la gracia, con la voluntad de Dios, con el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el hombre mezquino murió en la cruz del Calvario y ahora hay un hombre dadivoso, un hombre que se da a sí mismo, que no dice esto es mío, esto es del Señor, esto es del Señor, todo lo que yo tengo es del Señor. Nada es nuestro. ¿Se da cuenta, hermano amado? Por eso, entender estas cosas es poder edificar una iglesia de gracia que llame la atención, que se maravillen las almas, que se maravillen aquellos que quieren conocer de nuestra fe. No podemos siempre andar con lo justo, siempre andar con pobreza, siempre andar con necesidades. No, somos los hijos de la gracia. Los hijos de Dios. ¿Entiende, hermano? Hemos sido enriquecidos. ¿Acaso cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, no está diciendo que Dios lo bendijo con toda bendición espiritual o con que toda necesidad de ustedes fueron cubiertas? Entonces, hermanos amados, saber, entender por medio de los apóstoles que fueron antes de nosotros cómo se debe construir y constituir una iglesia de gracia. Una iglesia donde Jesucristo es la cabeza, una iglesia donde el poder del Espíritu Santo es real, una iglesia donde la palabra de Dios nos regula a todos por igual. Eso es lo que estoy tratando de hacerle entender a usted, hermana y hermano. ¿No? Que usted entienda que acá hay un líder, ese es el Señor Jesucristo. Él es el que nos conduce a todos. Él es el que constituye lo que tiene que ser constituido, que no pueden haber nuevas reglas, que no pueden haber nuevos pensamientos para hacer la obra del Señor, que no pueden haber sentimientos humanos para la obra del Señor, que todo es direccionado por el Señor, así como los apóstoles hicieron. Así tenemos que ser nosotros, una iglesia de gracia que no envía a siervos y a siervas del Señor a extender el Evangelio. Es una iglesia de Dios de gracia que está dormida, que no está cumpliendo su función. Vamos ahora. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Señor, y pidiéndote a ti, Señor, que tú le dé entendimiento a los hermanos, a las hermanas,
para que podamos todos juntos, Señor, dejar instalado en este lugar hasta el día que tú vengas a buscar a tu iglesia. Señor, una iglesia que te traiga gloria, que te traiga honra a ti. Ayúdanos, Señor. Hagamos lo que tú quieras que hagamos, Señor. Que de nuestra ansiedad y que nuestros sentimientos humanos no intervengan, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana estamos de 7 a 8 con esta palabra de gracia. Señor bendiga, hermano.